Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Desde que me enteré que este libro iba a salir, me moría de ganas por leerlo y creo que a muchos de nosotros nos sorprendió que este libro fuera a estrenarse finalmente, y es que se han dicho tantas cosas por tantos años que ya era momento que escucháramos la verdad de toda esta situación. Así que en este video les voy a contar todo lo que viene en el libro de La mujer que soy de Britney Spears. Este libro acaba de salir a finales del mes pasado, se estrenó el 27 de octubre aquí en México, si no mal recuerdo. Y yo moría de ganas por leerlo porque sabemos que Britney Spears es una de las artistas más grandes de la historia, es una persona que ha dejado muchísimo de qué hablar y también es una artista a la que se le ha tratado bastante mal. Entonces estoy muy contenta y emocionada de finalmente haberlo leído. Tengo que admitir que es un libro que me puso bastante triste, y es que en él Britney nos va a platicar sobre los momentos más difíciles que ha pasado desde que era una niña hasta la actualidad. Entonces sí, son muchísimas cosas que quiero comentar con ustedes, así que para que este video no sea más largo, ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Este libro comienza con Britney contándonos sobre su contexto familiar, específicamente nos habla sobre la vida de su padre, que ya sabemos que es una persona alcohólica, súper abusiva, pero Britney nos cuenta el pasado de su padre cuando él era niño, así que a pesar de que no justifica los malos tratos que vivió con él, sí podemos entender un poquito más por qué fue de tal manera, y es que nos cuenta que el padre de su padre, o sea, su abuelo, era una persona muy abusiva también, que violentaba a su madre, o sea, a la abuela de Britney, y pues fue un contexto muy difícil por el que su padre tuvo que pasar desde muy pequeño. Incluso se nos menciona un momento súper trágico en la vida de su padre, y es que la abuela de Britney decidió quitarse la vida porque había perdido a su bebé a los 3 días de nacido. Obviamente fue una situación que marcó muchísimo la vida de su padre y de toda la familia. Y repito, nada justifica que una persona repita los mismos patrones, pero sí podemos llegar a entender un poco por qué su padre era alcohólico, por qué se refugiaba en las adicciones y en la violencia. También nos cuenta que era algo súper común ver cómo su padre llegaba a la casa borracho y cómo se peleaba con su madre constantemente. Además, él era una persona que le exigía muchísimo a sus hijos, especialmente al hermano mayor de Britney. Siempre quería que fuera el mejor en todo, específicamente en los deportes. Y en estos mismos años, cuando Britney era pequeña, empezó a participar en muchísimas obras de teatro musical. Aquí se dio cuenta que lo que más le gustaba en el mundo era cantar y bailar. Entonces su familia empezó a meterla a castings para intentar conseguirle papeles más grandes. Cuando cumplió 8 años audicionó para el programa de El Club de Mickey Mouse, pero como solicitaban a niños que tuvieran 10 años, fue rechazada, pero su madre envió videos de Britney cantando y bailando y haciendo de todo para que la tomaran a consideración. Y así fue, una agencia firmó contrato con ella y así pudo participar en más obras teatrales. Incluso Britney comenta en el libro que conoció a Natalie Portman cuando ambas eran unas niñas. Pasan un par de años y ella vuelve a audicionar para el Club de Mickey Mouse. Finalmente es aceptada y aquí conoce a grandes artistas que se volverían su familia, como Christina Aguilera, Ryan Gosling o Justin Timberlake. Pasan un par de años y Britney nos comenta algo que se me hizo un tanto turbio, y es que nos platica que a la edad de 13 años empezó a tomar, a fumar, a conducir. Lo más extraño de todo es que lo hacía junto con su madre. Eran momentos de madre e hija bastante comunes en donde pues ellas lo hacían para entretenerse, para divertirse, pero bueno, a la edad de 15 años firma contrato con Jive Records y a partir de este momento su carrera va en aumento, empezó a volverse cada vez más famosa y el 23 de octubre de 1998 graba One More Time
convirtiéndola en la primera mujer en tener una canción y un álbum número 1 a la vez. Obviamente a partir de este momento la carrera de Britney se impulsa notablemente, todo el mundo quería entrevistarla, que apareciera en programas, en revistas y así. De hecho, durante esta temporada apareció en la revista Rolling Stones abrazando un peluche en una habitación, pero apareciendo en ropa interior. Recordemos que Britney seguía siendo una menor de edad, entonces ya desde este momento la estaban sexualizando bastante. De hecho, en esta parte del libro, Britney nos menciona que se dio cuenta de lo poderoso que era para las mujeres el mostrar su cuerpo y desafiar las expectativas, y en vez de que el mundo criticara que se le quisieran tomar este tipo de fotografías, empezaron a sexualizarla aún más. Pero bueno, pasan unos cuantos años más, tiene uno de los momentos más icónicos de la televisión, y es que ella aparece en los VMAs o en los Video Music Awards bailando con una serpiente grandísima real, que obviamente se volvió en un momento súper icónico que seguramente todos ubican. También durante este tiempo empieza a tener un montón de oportunidades grandísimas. Por ejemplo, aparece en el Super Bowl junto con otros artistas, tiene una colaboración con Michael Jackson, también aparece en una película llamada Crossroads, que fue la primera en donde aparece actuando. Incluso nos comenta que estuvo a punto de protagonizar la película de Diario de una Pasión junto con Ryan Gosling, pero sabemos que ese papel se lo terminó quedando Rachel McAdams. Pero se me hace algo muy loco pensar en cómo sería esa película si Britney la hubiera interpretado. Y bueno, después Britney nos cuenta todo lo que vivió con Justin Timberlake, todo sobre su relación con él. Nos cuenta que para este momento ella tenía 19 años, estaban profundamente y locamente enamorados, se les veía juntos por todas partes, aparecían en la televisión, todo el mundo amaba a esta pareja, y durante su relación se empezó a decir que Justin Timberlake le estaba siendo infiel a Britney. Obviamente fue una situación que le dolió muchísimo a ella, pero incluso en el libro ella nos menciona que se le hacía algo obvio que iba a pasar porque él era guapísimo, todo el mundo quería salir con él, todas las chicas estaban vueltas locas por él, entonces fue algo que dejó pasar. Ella seguía completamente enamorada de él y al poco tiempo después queda embarazada. Aquí Britney nos cuenta por primera vez que Justin le decía que eran muy jóvenes, que él no quería ser papá todavía. Entonces ella, para hacerlo feliz a él, decide terminar con el embarazo. Lo peor de todo es que al ser una persona tan famosa no podía asistir a un médico porque obviamente se iba a hacer un caos mediático y así. Entonces termina interrumpiendo el embarazo en su propia casa con pastillas, y al poco tiempo después Justin decide terminar con la relación. Fue algo que rompió el corazón de Britney en 1000 pedazos. Ella estaba súper deprimida, y lo peor de todo es que Justin Timberlake empezó a hablar muy mal de ella en entrevistas, en los medios y así. De hecho, a Britney se la vio como la mala de la historia. Ella nos cuenta que a pesar de que Justin le fue infiel un montón de veces con un montón de personas, cuando ella le fue infiel una sola vez, la trataron terrible, decían cosas horribles acerca de ella. En el libro hay una frase que me pareció muy triste, en donde nos dice que empezó a tener muchísima ansiedad porque cualquier cosa que ella hiciera o que incluso no hiciera iba a aparecer en primera página. Britney nos dice que se empezó a dar cuenta de cómo eran los medios y el mundo en general con las mujeres, específicamente a comparación de los hombres. Se les criticaba más, se les exigía muchísimo más, entonces es una situación que me parece bastante triste. De aquí nos pasamos hasta el momento en que conoce a Kevin, quien terminaría siendo su esposo y con quien tendría 2 hijos. Al principio, como en cualquier relación, todo era perfecto, se llevaban bastante bien, pero terminaron teniendo bastantes problemas de un momento a otro, tanto así que terminan divorciándose y Kevin se queda con la custodia de sus hijos. Este fue otro de los momentos más duros para ella,
y es que solamente se le permitía ver a sus hijos como 1 hora a la semana aproximadamente. Entonces nos cuenta la realidad de la vez en la que Britney se rapa el cabello y ataca el carro de un paparazzi con un paraguas, un momento que seguramente ya conocen pero que tal vez no sabían la realidad. En el libro, Britney nos cuenta que ya era momento de entregarle los hijos a Kevin, pero ella quería quedarse más tiempo con ellos, entonces en un ataque de ansiedad se encierra con ellos en el baño de su casa y se hace un caos terrible, llaman a la policía, tumban la puerta. Entonces trataron a Britney como si fuera una delincuente, como si fuera una persona sumamente loca y así. Y los paparazzis no tuvieron piedad con ella, fueron sumamente crueles. De hecho, aquí es cuando sucede lo que ya han visto en fotografías y así. Uno de los paparazzis no dejaba de acosar a Britney, que le empezaba a decir que sentía al no poder ver a sus hijos, que sentía al no tener la custodia de ellos. Entonces, en un ataque de ira, ella se baja del carro en donde estaba y empieza a golpear el carro de este paparazzi con un paraguas. Ella nos cuenta que sabía perfectamente que no iba a ocasionar gran daño con este paraguas. Fue más que nada un arranque de ira por todo lo que le estaban diciendo, pero obviamente los paparazzis terminaron ganando porque consiguieron la foto del millón que salió en todos los medios posibles, en las revistas, en los periódicos y en la televisión. Y por si fuera poco, todo el dolor que ella estaba pasando en este momento, ella empieza a salir con un fotógrafo con el que finalmente se estaba llevando bastante bien. De hecho, ambos querían alejarse de todo este caos mediático y así, entonces viajan a México para pasar unas vacaciones, pero la madre de Britney le hace una llamada y le dice que es una emergencia, que tiene que volver. Entonces Britney, preocupada, regresa hasta Estados Unidos y al volver la internan en un hospital psiquiátrico. Y aquí Britney nos cuenta el poco apoyo que tuvo por parte de su propia familia, de su madre y de su hermana Jamie Lynn Spears. Por cierto, ya les hice un video hablándoles acerca del libro que escribió Jamie Lynn Spears, en donde trata de contar la versión de todo este tema. Pero bueno, Britney nos cuenta que mientras estaba internada en este hospital, su mamá escribió un libro, entonces empezó a aparecer en programas de televisión y así, contando la versión de su historia. Obviamente se estaba aprovechando de la fama de su hija y se estaba aprovechando de este momento tan vulnerable para hablar pestes de su propia hija. De hecho, me sorprendió mucho la manera en la que Britney se expresa de Jamie Lynn, y es que nos cuenta que fue una muy mala persona con ella. Britney, por el simple hecho de hacer feliz a su familia, les compraba absolutamente todo. Prácticamente Britney los sacó de la pobreza en la que estaban, porque recordemos que su padre era un alcohólico, se gastaba todo su dinero en sus adicciones y así, nunca podía mantenerse en un trabajo, y Britney les dio absolutamente todo: carros, casa, viajes. Y Jamie Lynn se enojaba con las casas que Britney les compraba. En su cara decía como, ay, ¿por qué nos compró esta casa? O ¿por qué nos compró esto? O sea, eran súper malagradecidas con ella. Pero bueno, aquí también inicia el peor momento para Britney, y es que inicia todo este tema de su tutela, en donde su padre, quien era un alcohólico terrible, se estaba haciendo cargo de todos los aspectos de la vida de Britney. Él controlaba a quién veía, cuándo salía, cómo vestía, qué comía. De hecho, nos cuenta que durante muchísimo tiempo, durante muchísimos meses, lo único que comía era pollo y verduras enlatadas, porque su padre le decía que estaba subiendo muchísimo de peso y que tenía que adelgazar y así. Y aquí Britney hace una pregunta que es la clave de todo. Si ella realmente estaba tan mal como los jueces y su padre decían, si realmente ella no podía hacerse cargo de su propia vida,
¿cómo es posible que ella pudiera cantar, bailar y presentarse noche tras noche para dar conciertos y giras durante meses sin parar? La respuesta: sus conciertos generaban más de 130 millones de dólares. Britney nos cuenta que ella únicamente se quedaba con $1,000 a la semana, mientras que su padre se estaba volviendo un multimillonario. Lo peor de todo es que esto ocurrió durante 13 largos años. En el libro ella nos cuenta que la única razón por la que aceptaba esto es que así era la única manera para que la dejaran ver a sus hijos y para que pudiera pasar tiempo con ellos. Prácticamente ella cambió su libertad por poder ver a sus hijos. Si ella hacía lo que su padre le exigía, si se tomaba los medicamentos que le daban a pesar de no necesitarlos, pues era la única manera para ella poder ver a sus hijos. Y bueno, Britney nos cuenta que intentó irse a juicio por todo este tema, pero el juez no la quiso escuchar. Obviamente su padre tenía muy manipulados a todo el mundo. Él era quien contrataba a los psicólogos de Britney, a los psiquiatras, a todas las personas con las que ella tenía contacto. De hecho, nos menciona que solamente en una ocasión pudo empatizar más con una mujer que le ayudaba a vestirse y así. Y al día siguiente esta mujer dejó de trabajar para ellos. Entonces, obviamente su padre controlaba muchísimo las interacciones que ella tuviera con cualquier persona, hasta que en 2021 ella llama a la policía para contar todo lo que estaba viviendo. Y así fue la primera vez en la que fue escuchada. Aquí sucede todo esto del movimiento de Free Britney, en donde las personas ya se estaban enterando acerca de todo lo que había estado viviendo durante tantos años. De hecho, Britney nos cuenta que este movimiento de Free Britney fue de gran apoyo para ella, fue uno de los motivos para ella querer luchar por su libertad. Y ya para finalizar, en las últimas páginas del libro, Britney nos cuenta todo lo que hay detrás de sus redes sociales. Seguramente han visto los videos tan extraños que ha subido durante este tiempo, en donde se le ve bailando muy exóticamente y así, y prácticamente ella nos cuenta que es su manera de sentirse libre, es su manera de ella tener control de cómo verse, de qué ropa utilizar, porque durante muchísimo tiempo la sexualizaron de una manera terrible, controlaron absolutamente todos los aspectos de su vida. Entonces esta es su manera de demostrarle al mundo que ella es una persona real. Y bueno, eso es prácticamente todo lo que se nos menciona en este libro. Son un montón de cosas. Obviamente abarcar toda la vida de una persona que ha vivido tantas cosas es muy complicado. Así que si se me pasó algún dato por ahí que ustedes sepan, me lo pueden hacer saber en los comentarios. Me encantaría leerlos. Honestamente me pone muy feliz saber que Britney ya está tomando las riendas de su vida. Creo que el mundo entero le debe una disculpa a Britney y considero que la mejor manera es conociendo su historia, leyendo este libro. Así que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo. Es muy impactante, muy triste también, pero creo que es necesario conocer su verdad. Y bueno, creo que eso va a ser todo por este video, así que yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y TikTok como melibi.books y también en Goodreads, donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este video, suscríbanse si aún no lo han hecho y espero que podamos vernos una próxima vez.